vamos a considerar, iglesia, un extraordinario socorro para la tentación, un extraordinario socorro en los tiempos de tentación, basado en este texto que acabamos de ver, de leer, Mateo 4, del 1 al 11. Después de haber estado considerando un poco con más profundidad, quizás uno de los acontecimientos más importantes, maravillosos de las Escrituras, me estoy refiriendo al bautismo del amado Hijo de Dios, finalizando el capítulo 3. Allí aprendíamos algunas cosas que quisiera mencionar rápidamente. ¿Por qué el Señor Jesús se bautizó si no tenía necesidad de hacerlo, en el sentido de que en él no había pecado, ¿verdad? No había necesidad de confesar el pecado. Bueno, recordábamos que el Señor esto lo hizo por obediencia. Lo hizo porque su bautismo comunicaba que sería más adelante sepultado y resucitado al tercer día, pero también Él lo hizo para identificarse con su pueblo, por aquellos que el cual Él vendría y moriría. Vimos también una de las declaraciones más sorprendentes de la Biblia. Qué hermoso fue aquel día cuando los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre ama al Hijo por encima de todas las cosas, y si el cristiano es amado por Dios es porque está en Cristo, porque está en el amado. Es solo en virtud de nuestra unión con Cristo. Y cuán bello fue aquel momento también cuando el Señor Jesús descendía y subía de las aguas para ser ungido por el Espíritu Santo en forma corporal, para ser ungido como siervo sufriente y como siervo obediente, para que se cumpliera así todo lo dicho acerca de él en el Antiguo Testamento. Hoy, hermanos, veremos otro acontecimiento maravilloso en la vida y en el ministerio de Cristo, que la verdad es bastante claro, tiene muchísimas enseñanzas, y es cuando el unigénito Hijo de Dios fue tentado por el diablo o por Satanás. El Señor nos conceda gracia para entender no solamente lo sucedido, sino para que esas verdades sean aplicadas a nuestra vida, a nuestra alma, hermanos. Recuerda, y te quiero recordar para todos nosotros, que es necesario que te prepares antes de venir a la adoración al Señor y antes de exponernos a las Escrituras. Necesitamos orar para que nuestros ojos, como veíamos hace un momento, sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos también, y para que tu corazón y el mío pueda responder a su palabra. Este pasaje que leeremos o que ya leímos y que estudiaremos nos habla de varias enseñanzas. El enemigo, Satanás, el enemigo común de los creyentes y cómo es su proceder. Aprenderemos acerca de la realidad de la tentación y el peligro de la tentación, pero también de los triunfos de Cristo sobre ella y de cómo Cristo usó una herramienta para vencer al enemigo. De manera que por el bien de tu alma te ruego que prestes atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra y que la recibas como palabra del Señor y no palabra de hombres. ¿Estás tú sin Cristo en esta mañana y amas este mundo y la vanagloria de la vida? Este pasaje es para ti. ¿Estás tú en Cristo y necesitas socorro y ayuda en medio de la tentación? Este pasaje es para ti. ¿Qué vemos en los primeros versículos, iglesia? Esto pasó posterior al bautismo, ¿cierto? No sabemos con exactitud si fue inmediatamente después o si pasó algún tiempo. Lo que conocemos con certeza es que sucedió luego del bautismo del amado Hijo de Dios. Es decir, el Señor pasó de las aguas del río Jordán al desierto de Judea.
El Señor pasó de estar entre multitudes que habían en el Jordán a la soledad literalmente y al silencio. Nos dice el versículo 1 que fue el mismo Espíritu que había descendido sobre él corporalmente quien le llevó al desierto de Judea. No sabemos si esto fue algo sobrenatural. Marcos 1 del 12 y 13 nos dice que el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Lo movió a ir al desierto. Pero el punto es que el desierto sería el escenario de una gran batalla entre el amado de Dios y aquella serpiente antigua. Entre la simiente de la mujer y la serpiente. Allí el Señor, como veremos, sería fuertemente tentado. Y pensando en esto, cuán apropiado fue que antes de esto el Señor fuese lleno del Espíritu Santo en el bautismo, como lo enseña Lucas. Lucas dice, el Señor siendo lleno del Espíritu Santo fue guiado al desierto. Cuán apropiado fue que de antemano el Señor estuviera buscando el rostro de su Padre Celestial 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Porque eso lo enseñaría Cristo más adelante a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Cuán apropiado y necesario era también que antes de iniciar su ministerio público, el Señor fuese probado y saliera vencedor, como unos años más adelante vencería en el Gólgota, en la cruz, al enemigo también. Sí, el Señor Jesucristo estuvo en el desierto de Judea bajo prueba y tentación, y no debería sorprenderte que durante nuestro viaje a la ciudad celestial a menudo tengamos que pasar por la prueba y la tentación. Claro, Dios no tienta a nadie, dice Santiago 1:13, que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Pero ciertamente, como hemos aprendido últimamente, mis hermanos, las tentaciones incluso pueden hacer parte del plan soberano de Dios y del decreto de Dios para la vida de sus hijos. Y en un punto, en cierto sentido, creo que las tentaciones son inevitables. Es verdad, el deber del cristiano es huir de ellas, no dar ocasión a la tentación. Pero ¿saben algo? Estoy seguro que muchas veces será inevitable, llegarán. En algún punto de la vida de un creyente, Satanás querrá zarandearnos como el trigo. Nos dice el verso 1 y 2 que el Señor estuvo por más de un mes, 40 días exactamente, sin comer nada, ¿verdad? En comunión con su Padre Celestial. Sin embargo, acá quisiera resaltar algo de ese versículo 2. La parte que dice, y tuvo hambre. El Señor Jesús, al ser completamente y verdaderamente hombre y tomar nuestra condición, experimentó las cosas que tú y yo experimentamos. Sed, cuando el Señor moría en la cruz, dijo, tengo sed. Cuando se acercó a la mujer samaritana, le dijo, dame de beber. Y en este caso vemos que la escritura dice, tuvo hambre. Y para un ayuno tan largo, podemos suponer que ese apetito era enorme, ¿cierto? Y quisiera resaltar eso, mis hermanos y amigos, la humanidad de Cristo es tan bella como su divinidad, su deidad. Es hermoso que Cristo haya tenido sed, que se haya agotado físicamente y haya dormido, que haya llorado, como lloró por Lázaro, porque se identificó con nosotros. Cuán grande es aquel misterio que dice la Biblia, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente. Colosenses 2:9.
Dice, tuvo hambre y vino a él el tentador. Negar la existencia o la realidad de Satanás es absurdo. Es negar el testimonio de la Biblia. Satanás en la Biblia es llamado de muchas maneras. Recordemos algunas. Serpiente antigua. En Apocalipsis un dragón. En Mateo le llama el hombre fuerte. También se le llama el Dios de este siglo. Se le llama el padre de mentira. Pero acá es llamado ¿cómo? El tentador. El tentador. Porque él es tentador por naturaleza. Recordemos cómo el mundo entró en maldición. Claro, por la desobediencia de nuestros primeros padres, pero allí, junto a eso, también estaba la astucia de aquella serpiente antigua, que decía en los oídos, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Amigos, niños que están acá, Satanás no es una persona de ciencia ficción que fue inventada para dar temor del infierno o algo así. Satanás es un ser real que todos los días está activo en este mundo y operando en este mundo. La Biblia dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y notemos acá en nuestro texto que Satanás tienta a Cristo y en 2 ocasiones le dice lo siguiente: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di esto. Si eres el Hijo de Dios, haz aquello. Pensemos en eso un momento. ¿Cuál era la intención de Satanás con estas palabras? Si eres el Hijo de Dios. Quizás podríamos pensar albergar dudas en Cristo. Si realmente era el Hijo de Dios, sembrando ¿qué cosa? Duda, o intentando sembrar duda. Miren algo, ¿qué fue el último versículo de Mateo 3? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora vemos a Satanás diciendo, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Lo notan? Satanás queriendo poner en tela de juicio el reciente testimonio de su padre en el bautismo. Como diciéndole, ¿realmente lo eres? Ahora, también es cierto que Satanás sabía que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando los demonios le dijeron a Cristo lo siguiente? ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Mateo 8:29. Si los demonios saben que Él es el Hijo de Dios, por supuesto que Satanás también. Pero también quizás Satanás, su intención era que Cristo mostrara mediante señales y prodigios que era Hijo de Dios. Como diciéndole, como tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no dices aquello? Además piensan algo, ¿cuál era la intención del enemigo? Que Cristo cayera, ¿cierto? Hermanos, si lo lograba, ¿qué pasaba? No podía pasar, pero pensemos un momento, si hubiera pasado, todo se hubiera venido a pique. El plan de Dios. Lo digo por esto, piensa en esto. Si Jesús hubiese cedido ante estas tentaciones, tú y yo no tendríamos vida eterna. ¿Lo notan? Lo que pasó ese día en ese desierto o esos días tiene que ver con tu salvación y con la mía. Porque es que Jesús no solamente murió en tu lugar, Jesús también vivió para darnos vida, para darnos su justicia. A veces pensamos que la salvación la conectamos solamente con su muerte, pero Él vivió en obediencia y en justicia para darnos salvación también. De manera que eso tiene todo que ver contigo. Consideremos, iglesia, de manera breve, esas tentaciones que se nos registra en el libro de Mateo.
¿Cuántas tentaciones vemos acá? 3, ¿cierto? Veamos la primera tentación. Consideremos de manera más específica cada una de estas 3 tentaciones. No sabemos si pudieron haber sido más, ¿cierto? Se registraron estas. Y ahorita les menciono una razón. Centrados en la primera tentación. ¿Qué estaba experimentando el Señor? Hambre, ¿cierto? Tuvo hambre. Su cuerpo sintió hambre. Y eso fue precisamente lo que Satanás buscó atacar o centrarse. ¿Por qué? Como diciéndole a Cristo, ¿por qué tú mismo no suples el hambre que tienes? Como diciéndole, tienes hambre, entonces dile pues a estas piedras que se conviertan en pan y así será. Y es allí donde tenemos el primer escrito está. Escrito está. Cristo cita textualmente las Escrituras como la respuesta a la tentación, como el arma para defenderse de ella. Vamos a los pasajes que el Señor Jesús citó. Deuteronomio 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren que Cristo no dijo por primera vez estas palabras. El Señor lo que estaba haciendo era citar las Escrituras. ¿Cuál es el contexto de este pasaje citado por el Señor? Israel, en el desierto. Y el Señor quería probar lo que había en el corazón del pueblo. Y les hizo padecer, ¿qué cosa? Hambre. Y les dio maná del cielo, algo que nadie conocía. ¿Para qué cosa? Dice el texto. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No sé si lo notaron, hermanos, pero existen similitudes entre la tentación de Jesús o lo que se nos presenta en Mateo 4 y la de Israel en el desierto. ¿Cuáles similitudes? Bueno, ambos, el Señor estaba en el desierto, Israel también estaba en el desierto. Israel estuvo 40 años, el Señor 40 días. Israel experimentó hambre, Jesús estaba experimentando hambre. Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí, sin comer y sin beber. Pero ¿cuál es el punto que quiero comunicar? El contraste entre la infidelidad de Israel y la fidelidad de Cristo. Y la fidelidad del Señor. Pero en cuanto a la enseñanza de ese primer texto, ¿cuál es la enseñanza? Sencilla. Que la palabra de Dios es para el cristiano, o cómo decirlo, la palabra de Dios es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo. Lo que el alimento es para el cuerpo. Si la comida física es necesaria para la existencia, para el creyente la palabra de Dios es necesaria para su vida, para subsistir. Es lo que está diciendo el Señor acá, es que la Escritura constituye el principal alimento del cristiano. Y algo más que quisiera mencionar en cuanto a eso. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que este libro que tienes en tus manos, al cual le llamamos Biblia, ha salido de la boca de Dios, ha sido exhalado por Dios e inspirado por Él, como dice Pablo en Timoteo. Cuán diferente sería nuestra actitud si tuviéramos convicción y tal certeza
cada vez que abrimos las Escrituras. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Pasemos ahora a la segunda tentación que se nos presenta en el pasaje. Satanás insiste en tentar al Señor por segunda vez, ¿y qué es lo que hace en esta oportunidad? Lleva al Señor Cristo al pináculo del templo de Jerusalén. Este era parte del muro del templo y dice los textos, los comentarios, que este muro daba al lado del valle de Cedrón, es decir, que había un profundo abismo, un profundo abismo. Y de nuevo le dice otra vez, ¿qué cosa? Si eres el Hijo de Dios, esta vez no le dice, di esto, sino si eres el Hijo de Dios, haz esto. ¿Cuál es la tentación acá? En esencia, ¿en qué consistía la tentación acá? Que el Señor Jesús dudara de la confianza en su Padre Celestial, diciéndole, lánzate, tírate, confía en tu Padre. Es más, aquí hay algo que realmente nos debe llamar muchísimo la atención. ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿Qué creen ustedes que es? Satanás cita las Escrituras. Ciertamente tiene un conocimiento de las Sagradas Escrituras. De no por el Salmo 91. ¿Cuál es el pasaje bíblico que Satanás le citó a Cristo? Salmo 91, versículo 11 al 12. Dice lo siguiente. A sus ángeles mandará acerca de ti. Acá estoy leyendo el Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aunque evidentemente Satanás conoce la Biblia y no se puede negar, hay algo que llama la atención en el texto que Satanás le cita. ¿Cuál es el capítulo que Satanás está citando? El Salmo 91, ¿cierto? ¿Cómo comienza ese salmo? ¿Se acuerdan? El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el mismo salmo que dice, no tendrás temor de espanto nocturno, ni saeta que huele de día, etc. Pero Satanás lo que quiere hacer es, este es un salmo en esencia de confianza en Dios. Y él lo que quiere hacer es sustituir esa confianza para que se ponga a prueba al Señor. Y hay una particularidad. Satanás omite una parte del versículo del Salmo 91. Porque el texto dice en el Salmo 91, Dios enviará a los ángeles para que te guarden en todos tus caminos. En todos tus caminos. Incluso omite el verso que le sigue después, que dice que el dragón será pisado y será hollado. ¿Qué es lo que quiero decir o comunicar? Estamos ante una tergiversación de la palabra de Dios. Sutil, pero tergiversación. O sea, lo que Satanás estaba haciendo acá era descontextualizando un pasaje bíblico para hacer creer lo que él, la intención que él quería dar. Y no es de sorprendernos, después de todo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es de sorprender que use lo sagrado para sus malvados planes. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor ante esta tentación? El segundo escrito está. Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ese fue el versículo que Cristo citó en respuesta a la tentación de Satanás. ¿Cuál era el contexto de esa cita bíblica? Deuteronomio 6:16. ¿Saben cuál era, hermanos? ¿La recuerdan? Cuando Israel experimentó sed y murmuró contra Moisés
y tentaron al Señor diciendo esto: ¿para esto nos sacaste de Egipto, para morir de sed? ¿Qué terminó pasando? Eso está en Éxodo 17. El Señor llama a Moisés y les da agua en abundancia, la peña de Oreb, que es Cristo Jesús. Pero al final de ese texto, Éxodo 17, versículo 7 dice, ellos dijeron esto, el pueblo de Israel dijo esto: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Sí lo notan, hermano? ¿Tenemos sed? ¿A Dios o no? ¿Tenemos hambre? ¿Estará Dios con nosotros o no? ¿Qué era eso? Poner a prueba al Señor. Más, el mismo está diciendo: ¿por qué tentáis a Jehová? Saben, hermanos, cada vez que tú y yo dudamos de lo que estamos haciendo, es tentar o poner a prueba al Señor. Cuando dudamos de Él, cuando decimos: ¿será que Él está con nosotros o no? De manera que Cristo le responde al enemigo de esta manera, con la misma escritura: no tentarás a Jehová vuestro Dios, o ponerle a prueba. Versículos 8 al 10, la tercera tentación que nos registra Mateo. Satanás insiste en hacer tropezar al Hijo de Dios a toda costa, y esta vez le lleva a otro lugar muy alto, a un monte alto, no al templo, sino a un monte donde había una vista maravillosa, donde se veían muchas tierras, ciudades, pueblos, etc. ¿En qué consistió la tentación esta vez, iglesia? ¿Quién era el objeto de la adoración? El objeto de la adoración. Todo esto te daré, dice él, si postrado me adorares. ¿Saben qué me llamaba la atención? Cómo las tentaciones de Satanás fueron pasando de lo más sutil a lo más descarado, a lo más abierto posible. Sin embargo, acá pienso en las inconsistencias del tentador también. ¿Saben por qué? Voy a leer el mismo texto, pero que está en el pasaje de Lucas. Lucas 4, versículos 5 al 7. Es la misma tentación que estamos viendo. Lucas 4, versículos 5 al 7. Dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es cierto que Satanás es llamado el Dios de este siglo, que ronda la tierra, pero hermanos y amigos, esto no quiere decir que a él le pertenezcan las naciones. No es cierto que Satanás tenga las naciones y que él se la dé a quien quiera. Es el Señor nuestro Dios quien gobierna la creación, y Él no se la da a nadie porque a Él le pertenecen. De hecho, Él es el mundo y su plenitud. ¿Qué tenemos acá? Una mentira del padre de mentiras. Mintiendo por naturaleza. Además, qué incoherencia. Diciéndole eso a Cristo, quien le pertenecen todas las cosas, quien es el heredero de todas las cosas. Esta no era otra cosa que una tentación en que consistía Satanás diciéndole a Cristo: ¿por qué no evades la cruz? ¿Por qué no tratas de escapar, de evitar la cruz de Cristo, de evitar el camino del sufrimiento? Ese fue siempre el deseo de Satanás. Leo esta cita, hermanos, y ustedes lo van a asociar ¿con quién? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dijo eso? Y eso está en el Antiguo Testamento. Isaías 14, versículo 13 y 14. Seré semejante al Altísimo. Ante esto el Señor Jesucristo responde por tercera vez con un escrito está. Y esta vez cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6, 13. No sé si lo han notado también, hermanos, espero que sí. Los 3 textos bíblicos que Cristo cita son ¿de qué libro? Deuteronomio, Deuteronomio, o la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo leía las Escrituras constantemente, las tenía en su mente, meditaba en ellas. Es probable que muchos de esos días, de esos 40 días, estuvo meditando en estos mismos pasajes. Es más, 2 de los textos que tenemos son el capítulo 6 de Deuteronomio, uno de los capítulos columna del Antiguo Testamento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. El gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero la respuesta del Señor es, al Señor solo adorarás, temerás y servirás, por cuanto a Él le pertenece la gloria, el honor y la alabanza. Cristo sabía que esta tentación tenía que ver con 2 mandamientos. ¿Cuáles? Los primeros 2 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por eso Cristo rechaza tajantemente toda idolatría y esta vez de manera fuerte le dice, vete, Satanás, mostrando así su autoridad. Consideremos el último versículo y unas aplicaciones finales. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero que tengamos en cuenta algo, hermanos. La Biblia habla de que Cristo ha sido experimentado en quebranto y en sufrimiento, en Isaías 53. Pero ¿saben algo? El Señor Jesucristo también fue experimentado en ser que lo que hemos visto hoy, en ser probado, en ser tentado. ¿Saben por qué? Lucas 4:13, el mismo texto, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. Lo que quiero comunicar es que Cristo fue constantemente tentado durante toda su vida. No solo acá en el desierto de Judea. Cuando Pedro le dijo, de ninguna manera te acontezca, ¿qué le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando Herodes le decía, habla, si hablas te libero, defiéndete, ¿qué hizo el Señor? Cayó. ¿No era eso tentación, hermanos? Cuando le escarnecían y le maldecían y no respondía, ¿no era eso tentación? Cuando le gritaban en la misma cruz, bájate, sálvate a ti mismo, era Satanás tentando a Cristo a través de distintos instrumentos. Pero quiero aclarar algo. El Señor Jesús nunca jamás fue tentado de sí mismo, de su propia naturaleza. Nunca fue tentado de su propia concupiscencia porque no la tenía. Santo, santo, santo. Pero Cristo sí experimentó fuertes tentaciones de afuera de sí, de afuera de Él, que le venían. Y así también el creyente es tentado. Claro, nosotros sí, muchas veces, casi siempre, somos tentados de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago. Pero en otras ocasiones también vienen de afuera. Y fíjense algo, las tentaciones de Satanás generalmente van a ser blancas.
impulsos físicos, la vanagloria y el orgullo, la soberbia. Sin embargo, el Señor Jesús siempre respondió de su palabra para vencer. Y ahora sí, dice el último versículo, luego de vencer a Satanás allí en el desierto, Cristo o ceder a la tentación para que se cumpliera lo dicho en el Salmo 91. Ciertamente el Señor Jesús tiene millares de ángeles que le sirven. Se cumplió lo del Salmo 91. Vinieron ángeles, le sirvieron y le asistieron. Quizás le llevaron alimento como días en el desierto. Como dice el libro de Hebreos, iglesia, Cristo superior a los ángeles. Jamás mi Hijo amado. Y más bien dice, adórenle Dios. Cristo. Permíteme concluir con estas aplicaciones. Lo que hemos considerado en este tiempo te debe dar ánimo y consuelo. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. Y el hecho de que Él haya experimentado tentación es el consuelo de su pueblo. Le voy a leer dos textos que para mí son claves en esto. Y acompáñenme allí, hermanos. Hebreos 2:18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice Hebreos 2:18. Hablando de Cristo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. Y ahora Hebreos 4:15, un poquitico más adelante. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Como Él conoció lo que fue la tentación y la soportó, dice, puede socorrer a los que son tentados. Se ha identificado a tal punto con nosotros que dice que fue tentado en todo según nuestra naturaleza. Sin embargo, Él intercede a favor de nosotros y se puede compadecer de nosotros porque Él la experimentó, pero porque fue sin pecado. Siempre salió victorioso. Alégrate, tienes un sumo sacerdote que no es incapaz de compadecerse de ti. También hoy sin duda hemos aprendido la importancia de las Sagradas Escrituras. Cristo Jesús, Escritura. Cristo Jesús creía en la autoridad de la Escritura. Escrito está. No uso lógicas, no uso razonamientos. ¿Saben a quién le mata la letra? La letra mata a aquel que pretende justificarse a sí mismo por las obras de la ley. Pero la palabra de Dios vivifica, santifica. Tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. Allí está el arma, iglesia. Recuerda, Efesios 6, Dios nos ha provisto de un arma, de una armadura, en la cual la palabra de Dios es la espada. Tercero, no confíes en un mero conocimiento de las Escrituras. La Biblia nos dice en Santiago que Satanás también cree en Dios y aún tiembla. Los demonios. Hoy hemos visto cómo la Biblia puede ser usada para mal, ¿cierto? Con malas intenciones. Es lo que hacen los falsos maestros. Acomodar para que parezca lo que la persona pretende que diga. Y eso es lo que pasa a menudo. Dios tu alimento. ¿Tienes la convicción que ha salido de la boca de Dios este libro?
¿Pones a prueba al Señor diciendo, estará con nosotros o no? ¿Realmente solo adoras, amas, temes, sirves? Este enemigo de acá, de Mateo 4, sigue existiendo, sigue usando las mismas artimañas. Dice la Biblia que eres cual león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y es esa la razón, hermanos, por la cual nuestra oración constante ha de seguir siendo esta. Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mateo 6:13. Líbranos del mal. Concluyo con esto. ¿Quieres saber cuál es tu socorro en la tentación? ¿Cuál es tu socorro en la tentación? Las Sagradas Escrituras. También, de todo, Cristo mismo, el sumo sacerdote, nuestro mediador y nuestro abogado que nos defiende. Amén. Vamos a orar. Señor, ruego y te pedimos para que cuando salgamos ahora de este lugar, esto no sea en el olvido, para que ya mañana todo esto quede en el olvido. No permitas que esto acontezca. Te ruego para que tu palabra quede allí inquietándonos en alma y en nuestra mente. Gracias, Señor, porque Cristo salió victorioso de toda prueba. Y eso fue necesario también para la salvación de nuestra alma. Ayúdanos a nutrirnos de tu palabra, nuestro alimento y nuestro sustento. Perdónanos por cada vez que por nuestra incredulidad tentamos y ponemos a prueba y dudamos de todas tus promesas, como lo hizo Israel en el desierto. Y te ruego que quites de nosotros todos los ídolos del corazón, para que aprendamos a amarte, a adorarte y a servirte solo a ti, oh Dios, como oraron tus discípulos, los discípulos del Señor. Guárdanos de tentación, Señor. Tú también lo has prometido en tu palabra, que preservarás a tu pueblo. Y aún, Señor, si llegáramos a caer en ella, tenemos a un sacerdote que nos intercede, que defiende nuestra causa y que Él mismo llevó nuestra maldad. Gracias, Señor, porque nos puedes socorrer, y es eso lo que hace que podamos ir ante el trono de tu gracia para hallar oportuno socorro. En Cristo Jesús te alabamos. Amén y amén.